Una vez que uno empieza a ahorrar e invertir, todo el mundo empieza a soñar con el primer millón de euros. Ese millón que representa la tranquilidad, la abundancia y la sensación de el objetivo cumplido. Conseguir ese primer millón es factible y es posible si tienes paciencia y si eres capaz de ahorrar un porcentaje de tu sueldo e invertirlo a largo plazo en buenos activos. No es algo que esté fuera del alcance de todo el mundo y en este vídeo lo vamos a ver. Sin embargo, mucha gente al centrarse en ese añorado millón de euros se olvida del camino y se olvida de que hay distintos niveles de tranquilidad y libertad financiera que en mi opinión son 6 y que en cada uno de ellos hay que comportarse, actuar y tomar diferentes decisiones para pasar al siguiente, pero también para disfrutar el camino. Porque una pregunta que yo siempre te hago es ¿para qué quieres ese millón de euros? Porque debes entender y recordar que el dinero jamás debería de ser el fin, sino un medio para disfrutar el camino. Yo me voy a mojar y te voy a ser tremendamente honesto. Cuando empecé a ahorrar e invertir y me fijé esa meta del millón, lo hice por un único tema, la ansiada libertad. Para mí lo que me movía era no tener que aguantar a nadie, no tener que entrar en meetings innecesarios, poder elegir quién era mi jefe o mis empleados y no tener que tomar decisiones a corto plazo. Poder siempre estar enfocado en el medio y largo plazo y así poder preservar mi energía y vivir una vida feliz. Y es que al fin y al cabo, si algo diferencia a un individuo que tiene dinero ahorrado y tiene bastante dinero y otro del que no tiene, es que uno vive en modo supervivencia, siempre pensando en el hoy, y el otro es capaz de vivir en la abundancia y poder pensar en el mañana con tranquilidad, y eso te permite crear un hoy mejor. De hecho, en las sociedades ricas se ve que cuando tú ofreces a un ciudadano adelantar dinero a costa de un descuento en el dinero que recibe, la inmensa mayoría de las personas dicen que no. Pero cuanto más pobre es una sociedad, menos decisiones toman en el largo plazo y más favorecen el hoy, aunque ese hoy le cueste dinero el día de mañana. Pero bueno, basta de rollos y de mis reflexiones personales. Vamos con los 6 niveles de riqueza que hay y cómo pasar de 0 a 1 millón yendo poquito a poco por cada uno de estos 6 niveles de riqueza y de libertad financiera. De menos a más en el camino por la riqueza financiera, el primer nivel es en el que te encuentras si tienes entre 0 y 5.000 euros. Este nivel es lo más parecido a esa representación del camino de la rata, donde trabajas porque no llegas a final de mes y cualquier imprevisto te trunca tus sueños y te genera muchísimo estrés. Se te rompe el coche, se te estropea la caldera o te tienes que ir de vacaciones y no tienes dinero ahorrado, tienes que recurrir a deuda, que eso te pone una piedra en el zapato tremenda y te complica más aún el camino. En este nivel, cualquier despido, cualquier imprevisto te complica mucho las cosas económicamente. Y de este nivel hay que salir lo antes posible. Y la realidad es que es fácil y rápido poder salir de él si uno está dispuesto a hacer ciertos sacrificios. Por tanto, tienes que entender que si estás aquí, tienes 2 prioridades urgentes. La primera de ellas, ahorrar lo más pronto que puedas un fondo de emergencia entre 0 y 3 meses de costes de vida. Esto te va a permitir que si te vienen estos imprevistos no tengas que recurrir a deuda y puedas afrontarlos tranquilamente. La mayoría de la gente no ahorra muchas veces porque no es capaz de controlar sus gastos y para eso hay un ejercicio muy sencillo que se llama preahorro y que consiste en que cada vez que entre tu nómina te crees una transferencia inmediata a otro banco con el porcentaje de tu sueldo que quieras ahorrar. Hay una regla muy sencilla para entender cuánto dinero deberías ahorrar y es la del 50-30-20, que dice que el 50% de tus ingresos debería ir a gastos fijos como la vivienda, la sanidad o la educación, el 30% a variables como el ocio, la ropa o las vacaciones y el 20% lo deberías de ser capaz de ahorrar y luego ya lo veremos, invertir. Pero ahora de momento ahorrarlo, porque si no tenemos nada de dinero en el banco, lo primero es ahorrarlo. Para esto te recomiendo que eches aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado un enlace que te dejo con la invitación a una masterclass en directo que vamos a hacer el 24 de septiembre a las 7 de la tarde, donde además solo por apuntarte te llevas gratis mi plantilla de presupuesto personal para que analices tus ingresos y gastos, te llevas el test de riesgo para ver qué tipo de inversor y ahorrador eres y también el dinero que deberías tener ahorrado según tu edad. Échale un vistazo luego. Cuando estás en este peldaño no me importan tus excusas, pero debes ser capaz de ahorrar. Si no te puedes comprar el nuevo iPhone o el nuevo modelo de móvil o no irte de vacaciones un año, te aguantas. No queda otra. Si no eres capaz de ahorrar y es porque ganas muy poquito, entonces tienes que tener en cuenta una cosa súper importante. No puedes dar por buena tu situación profesional. Si eres funcionario, tienes que optar a una mejor oposición. Si trabajas en una empresa, tienes que ver cómo formarte personal y profesionalmente para optar a puestos que estén mejor remunerados. Y si eres empresario o autónomo, tienes que ver qué está pasando con tus clientes que no están dispuestos a pagarte más. Me gustaría que te grabases a fuego en tu cabeza la siguiente fórmula. El dinero que vas a ganar siempre va en relación a 2 variables. El valor que generas
por el número de personas a las que eres capaz de impactar y de generar ese valor a la vez. Cuanto mejor sea tu habilidad profesional y a más personas puedas ayudar a la vez, mucho más dinero ganarás. Y si estás ganando poco, revisa esta ecuación para ver cómo puedes mejorar. El segundo nivel de riqueza para mí es el que se da entre los 5.000 y los 50.000 euros. Aquí empiezas a sentir un poquito más de desahogo, empiezas a sentir que tienes margen, que te puedes ir de vacaciones sin sentirte culpable, que no te tienes que endeudar, que te empiezan a ir mejor las cosas, que puedes empezar a plantearte tener una casa en propiedad o unas inversiones que se vayan revalorizando el día de mañana. Pero ojo, estás en nivel 2 de 6. No hay que quedarse satisfechos con esto y hay que seguir mirando hacia adelante. En este nivel, la mayoría de la gente comete un error importantísimo, que es pensar que con ahorrar ya está haciendo suficiente. Hay gente que ahorra un 5, 10, 30% de su sueldo y entonces entiende que está haciendo las cosas bien. Pero ¿tú sabes lo que es la inflación? La inflación hace que tu dinero cada vez valga menos. Los precios desde el 2000 han subido prácticamente un 80% en España, según el Instituto Nacional de Estadística. Y las casas realmente se han multiplicado por 3, mucho más de lo que dice el Instituto Nacional de Estadística. Con esto lo que te quiero decir es que si tú pretendes hacer patrimonio ahorrando, lo tienes más que complicado. Por tanto, la única manera de salir de este nivel de riqueza e ir avanzando para cada vez vivir mejor, más rico, más libre y más pleno, es pasar de ser ahorrador a inversor. Hay distintos activos en los que puedes invertir, que por cierto los vamos a ver en detalle y vamos a analizar cuáles son los mejores para la próxima década en el evento en directo que te he comentado el día 24 de septiembre. Pero en general podría ser el oro, la renta variable, la renta fija, los inmuebles y el Bitcoin. Lo que te quiero decir con esto es que en una combinación de estos tipos de activos podrías conseguir de una manera relativamente sencilla una rentabilidad, por ejemplo, del 9% anual compuesta. Si tienes un sueldo de 2.000 euros y eres capaz de ahorrar un 15% de tu sueldo, aunque estés por debajo de la regla que te he comentado, pues en 25 años con esta tasa de ahorro invertirías 90.000 euros poquito a poco de tu bolsillo de 300 euros en 300 euros, pero pasarían de ser los 90.000 que has aportado a 338.000. Pero es que además estos 338.000 con una buena cartera de inversión serán incluso después de inflación. Pero si no los inviertes, esos 90.000 estarán muy devaluados por la inflación y serán mucho menos de los 90.000 que tú tienes hoy en mente, porque los precios irán subiendo y comprarán mucho menos de lo que compran hoy en día. Si estás en esta situación, enhorabuena, estás en el primer paso para pasar a sentir tranquilidad financiera, pero no te conformes. Sigue con las dos prioridades en mente que habíamos comentado en el nivel 1. Porque si eres capaz de en 5 o 10 años pasar de 2 a 3.000 euros de ingresos, si tú mantienes esa tasa de ahorro del 15%, en lugar de 300 euros para invertir, tienes 450 euros y eso a largo plazo va marcando mucha diferencia de lo que puedes llegar a ganar. Además, si eres capaz de ir ganando más dinero, pero no subir al mismo ritmo tu estilo de vida, puedes incluso pasar de un 15 a un 20% de tasa de ahorro, que con 3.000 euros serían 600 euros, y fíjate cómo cambian los números. Estarías acumulando a largo plazo el doble de dinero del que acumulabas antes de tu subida de sueldo del 30%. Y créeme, a largo plazo, en 5, 6, 7 años, es totalmente factible que estés en el trabajo que estés y en la empresa en que estés, puedas conseguir un 30% de subida de sueldo. Y si no, es que algo estás haciendo mal. Con esto entendido, y si lo aplicas y empiezas a invertir, pronto te vas a dar cuenta que pasas al nivel 3. Aquí la cosa se pone más bonita. Este nivel se da entre los 50 y los 150.000 euros. Y es muy importante llegar a él porque Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que falleció lamentablemente este año pasado y uno de los hombres más ricos y mejores inversores y empresarios del mundo, decía una frase que a mí me encanta, que es que los primeros 100.000 euros son una putada, decía, y tienes que conseguirlos sea como sea. No me importa si tienes que ahorrar en la comida, solo comprar lo que esté en rebajas o tener 3 trabajos. Porque una vez que llegas a los primeros 100.000 euros, todo se vuelve mucho más fácil gracias ¿a qué? Al interés compuesto. Veámoslo. Imagínate que eres capaz de acumular esos 100.000 euros en 10 años de ahorro, por ejemplo, a 10.000 euros al año, ya llegarías, pero incluso con la inversión llegarías mucho antes, ¿vale? Pero pongamos que ya has conseguido acumular esos 100.000 euros. Esos 100.000 euros en 25 años, sin tú poner un solo euro de tu bolsillo, se convertirían en 940.000 euros. Incluso si reducimos a 15 años, esos 100.000 euros se convertirían en 383.000 euros. Es decir,
una vez que consigues invertir esos 100.000 euros, estás muy fácil de tu objetivo financiero soñado. Y esto es importante entenderlo porque a medida que tenemos más patrimonio, todo se vuelve más fácil, más cuesta abajo y la bola de nieve va haciendo más y más efecto gracias a este interés compuesto, que lo que quiere decir, como vemos aquí, es que el interés que tú vas obteniendo o la revalorización de tus inversiones no se aplica sobre el capital inicial, sino que se aplica sobre todo el total que vas acumulando. Y de esta manera, pues como cada año tienes más, ese 10% de lo que tienes en 6 o 7 años, que es el doble de lo inicial, pues es una cantidad muy importante. Con esto entendido, pasamos al nivel 4, al que vas a llegar por simple paciencia. Recuerda que para acumular mucho patrimonio hacen falta dos cosas: generar ingresos y ahorrar una parte de esos ingresos y meterlos a las inversiones. Esas inversiones con paciencia y con aportaciones constantes van subiendo a un ritmo bastante interesante. Por tanto, pasar de 50 a 150 es cuestión de paciencia, de mantener esa tasa de ahorro y de seguir alimentando tus inversiones y darle un poquito de tiempo. Para mí, de 150.000 a 1 millón, este nivel 4 es al que la mayoría de la población puede aspirar, aunque tenga un sueldo normal de 2 o 2.500 euros, y no solo es que puede, sino que debe de aspirar sí o sí, porque este nivel es el que nos va a permitir el día de mañana jubilarnos con una casa en propiedad, que es una parte importante en la planificación financiera, aunque cuando sea joven no sea lo más importante, y también tener una buena cartera de inversiones y por tanto tener un patrimonio diversificado en distintos activos, un poquito de oro, un poquito de renta variable, una vivienda en propiedad, y así tener la casa pagada y una cartera de inversiones que te genere rentas. Si tú has ido invirtiendo con un sueldo, como veíamos, de 2.000, que has pasado luego a los 3.000 euros y has acabado acumulando esos 600 o 700.000 euros que veíamos y que te voy a mostrar en pantalla, te encontrarás que tienes distintas opciones. Con estos 700.000 euros podrías dividirlos la mitad en tu casa en propiedad pagada de un valor de unos 300.000 y la otra mitad en una cartera de otros 300.000 euros. En finanzas hay una cosa que se conoce como la regla del 4%, que quiere decir que podrías retirar el 4% de tu dinero invertido sin que se acabe nunca. Esto básicamente te diría que en una cartera de 300 o 400.000 euros, pues podrías retirar de 400.000 un 4%, que sería 16.000 euros, que más o menos te daría para una renta suplementaria a tu pensión de otros 1.000 euros adicionales. Y de esta manera no dependerías en exclusiva de tu pensión, podrías tener tu casa en propiedad y esta cartera de inversiones que te iría generando rentas e incluso creciendo con el tiempo. Si has conseguido hacer esto e invertir en paralelo a tu casa, enhorabuena, porque entonces tendrás tu casa pagada y tendrás tu cartera de inversiones que te generará rentas de una cantidad importante. Ahora bien, estoy seguro que cuando pensabas al inicio en el término millonario, te imaginabas una vida pues mucho más abundante, con muchos más lujos. Déjame darte una mala noticia, y es que por la inflación, cuando se acuñó el término millonario, si lo ajustamos al poder de compra de hoy en día, necesitaríamos 17 millones para esa vida de millonarios que se nos venía a la cabeza cuando de pequeño nos decían que alguien era millonario, donde te pensabas que podía tener todos los coches exóticos que uno quisiese, una mansión en tu ciudad principal y otra de vacaciones, y volar siempre en business, ¿no? Lo bueno es que con estos patrimonios y estas reglas financieras podrías vivir una vida muy buena en la inmensa mayoría de ciudades, o incluso vivir muy tranquilo financieramente en las ciudades como Madrid o Barcelona, porque sentirías que no vives ahogado, que puedes darte unas buenas vacaciones, que si te echan de tu trabajo tienes un patrimonio enorme para montar un negocio o encontrar la siguiente oportunidad laboral, ayudar a tus hijos, ayudar a tus padres, y en definitiva lo que sientes ya por fin en este nivel es mucha sensación de libertad, porque si te encuentras entre un rango de 150.000 euros y 1 millón, en función de tus gastos anuales ya puedes tener fácilmente 10-15 años de tu salario ahorrado, y esto en definitiva lo que te hace es pues prácticamente una persona autosuficiente. Personalmente, todo el que esté en este nivel, especialmente si ese dinero está invertido y está más cerca del medio millón y del millón que de los 150.000, diría que está en el escalón de la tranquilidad financiera. El siguiente nivel, el número 5, es el que va cuando tienes entre 1 millón de euros y 4 millones. Y para mí este es el nivel de la abundancia financiera. Porque aquí, si no se te va la olla, si no sabes mucho tu lifestyle y tus costes fijos, la realidad es que incluso podrías vivir de tus inversiones en prácticamente cualquier lugar del mundo. Con un patrimonio de entre 2 y 4 millones de euros, tendrías rentas de entre 8 y 16.000 euros al mes. Aunque sean brutas, un 20% menos de impuestos, sigue siendo bastante dinero todavía para vivir si no vives con grandes lujos y se te va la olla con cosas demasiado caras. No podrás vivir como Julio Iglesias con mansiones en Bahamas, República Dominicana y Marbella,
pero sí que vivirás muy bien y sobre todo en este nivel ya no tendrás ningún tipo de problema ni estrés económico. En este nivel e incluso en el anterior, si no eres feliz, déjame garantizarte que esto no será por una falta de dinero, será por una falta de otras cosas en tu vida personal, pero no una falta real económica. Generalmente a este punto se suele llegar por dos caminos. El primero, el lento pero constante, estable y seguro, que es por la inversión, que por ejemplo, pues si eres capaz de ahorrar 1.000 euros al mes, porque igual cobras 3 o 4.000 euros y tu pareja también, y puedes ahorrar 1.000 euros al mes y lo haces desde los 30 hasta los 60 o lo haces de los 40 a los 70, pues puedes acumular 1.800.000 euros que te colocan en una situación muy buena. Y el segundo punto es gente que tiene trabajos muy bien pagados o negocios muy buenos que le generan muchísimos ingresos y por tanto pueden ahorrar e invertir mucho dinero y llegar pues bastante pronto. Sé que te puede parecer mentira, pero en España, en Europa y en Estados Unidos hay empresarios o empleados de grandes multinacionales con puestos muy buenos que pueden ahorrar todos los meses entre 3, 6 o 10.000 euros y por ejemplo con 5.000 euros al mes durante 15 años de ahorro y de inversión pues se colocarían en 2 millones en apenas 15 años. Aquí vas a poder vivir mejor que muchos reyes vivían en la antigüedad y disfrutar de una vida muy plena donde todo está a tu alcance, siempre con limitaciones. Unas vacaciones muy buenas al año en business te podrás pegar, ayudar a tus padres, a tus hijos, llevarles a los mejores colegios, siempre que no se te vaya demasiado la olla, vivirás estupendamente. Lo más recomendable aquí es utilizar todo este colchón de libertad para buscar una situación profesional donde te apetezca seguir trabajando, pero eligiendo tú con quién, cómo, dónde y en tus propios términos y condiciones. La gente yo que más feliz conozco, independientemente de su patrimonio, y conozco mucha gente con más de 10 y 15 millones, sigue trabajando y sigue muy feliz. Y es que también te diré que al fin y al cabo, si eres capaz de generar los ingresos suficientes para generar este patrimonio, normalmente es porque te gusta mucho tu trabajo. Y ahí hay una lección de riqueza que tienes que aplicar desde el inicio e intentar desarrollar tu futuro profesional en cosas que se te dan bien y te gustan. Lo bueno de cuando tienes este tipo de patrimonios, aunque no hace falta tanto porque en el nivel anterior también te daría, es que como vimos, por el interés compuesto podrías dejar de ahorrar y podrías consumir todos tus ingresos activos y simplemente dejar que tu patrimonio fuese creciendo con el tiempo sin tú aportarle más. Y por la regla del interés compuesto, pues fijaos, si por ejemplo tenemos 1,5 millones ya invertidos y no aportamos ni un solo euro más porque tenemos ingresos activos todavía, pues en 10 años se multiplican por 2, por más de 2 y tu patrimonio se sigue disparando y tú vives como un rey simplemente consumiendo tus ingresos activos. Por último, el nivel número 6 para mí ya es el de la libertad financiera total, que se da cuando ya tienes más de 5 millones y a no ser que seas un viva la vida y no te guste pegar para el agua, la realidad es que vas a poder vivir y hacer prácticamente todo gracias a los rendimientos de tus inversiones y se da cuando tienes de 5 o 10 millones en adelante. Yo diría que en España 5 millones ya es esta libertad financiera total y en Estados Unidos quizá te vas a los 10-15 millones para poder estar a esta libertad financiera. Obviamente en función de dónde vivas y en función del coste de vida necesitarás más o menos. Personalmente estoy cerca de entrar en este último nivel y lo que sí puedo decirte, fruto de mi experiencia, es que si no eres feliz en los estadios iniciales, no lo serás tampoco en los últimos. Creo que la felicidad, en mi caso, viene de la sensación constante de progreso, optimismo, rodearme de gente que quiero y tener un ambiente donde me siento productivo y en crecimiento constante, y a mí personalmente eso es lo que más feliz me hace. Y me hizo muy feliz cuando mi primer negocio me generó los 3.000 primeros euros de beneficio en un mes, igual que cuando gané los primeros 10.000 e igual que cuando invertí mi primer millón. Lo que te quiero decir es que aunque las cifras vayan subiendo, tus grados de felicidad no serán extremos. Por tanto, es importante disfrutar del camino y aprender a usar el dinero como una herramienta. Porque si eres capaz de invertir bien y generar excedente y ahorro, también serás capaz de vivir muy bien y disfrutar mucho el camino. De nada sirve acumular por acumular y lo importante es disfrutar todas las distintas etapas. Sí que es cierto que lo que sí que empiezas a sentir cuanto más patrimonio tienes y más adelantado estás en esas etapas o niveles de libertad financiera es que más resguardo y más tranquilidad te sientes y menos te estresa pensar a largo plazo o pensar que puedan venir mal dadas en un momento puntual porque sabes que tienes margen para que todo se recupere y todo siga su curso. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya parecido útil y recuerda que puedes apuntarte gratuitamente al evento del 24 de septiembre y llevarte esos 3 recursos gratis y ahí hablaremos de las mejores oportunidades de la próxima década para crear tu cartera de inversión. Muchas gracias, dale like fuerte al vídeo y compártelo con todo el que le pueda ayudar y nos vemos la semana siguiente como siempre.